el cambio de táctica balística y la zona de presión no tripulada. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo. Con Rodolfo abrimos las pizarras operativas en nuestra mesa de operaciones en este sábado 4 de julio de 2026, desarmando de inmediato los analgésicos informativos de la media occidental. El mando aeroespacial ruso ha ejecutado un cambio táctico drástico que tritura los manuales convencionales. Un ciclo de hostigamiento continuo que se extendió por más de 15 horas, registrando 57 episodios de impacto quirúrgico distribuidos en 7 regiones clave. La característica fáctica de esta jornada es una concentración polarizada. Casi las tres cuartas partes de los golpes se focalizaron de forma matemática en dos ejes: Sumy en el flanco norte y Zaporozhye en el sur. Mientras el cuadrante sur suprime la retaguardia industrial, la dirección de Sumy se ha transformado fácilmente en un laboratorio de presión permanente, donde el armamento pesado se complementa ahora con una zona de acoso no tripulado permanente a través de drones FPVs y UAVs de corto alcance. El indicador crítico del día no es el tonelaje de explosivo, amigos. Es el ritmo asfixiante diseñado para que el sistema de recuperación de los ucranianos entre en estado de muerte cerebral. Así pues, pasemos el bisturí clínico específicamente sobre los 24 episodios de impacto que demolieron la región de Sumy desde las 9:16 del viernes hasta las 00:10 de la madrugada de este sábado. La realidad material expone una transición doctrinal letal a las 21:52 horas, hora de Moscú. Antes que nada, quiero confirmar que estos son horarios de Moscú. Se desató una densa ofensiva con drones FPV de fibra óptica, KVN y UAVs de asalto tipo Lightning. Ya no estamos ante el esquema ordinario de bombardeos aislados, sino a una cacería permanente de modo táctico. Los pliegues de inteligencia confirman el hachazo quirúrgico contra los transformadores de 110 6kV en la subestación de Centrolit. Miren la física de la operación, amigos. El mando ruso ha trasladado el ataque de las macrocentrales de generación al nivel inferior de distribución local. Destruir estos transformadores específicos no apaga el país, no afecta a la población civil, por decirlo así, pero deja a un sector industrial específico, talleres de reparación automotriz y almacenes militares en total parálisis energética. Cada impacto obliga a Bankova a quemar sus equipos de respaldo, a alterar el cableado de la red y a exponer a sus especialistas bajo el fuego del arenero real. El circuito de Sumy Soska, históricamente vinculado a la ingeniería de compresores, válvulas pesadas y componentes químicos de explosivos, está siendo sistemáticamente ablandado. Cualquier avance en este corredor de transporte y formación de reservas requiere esta relajación constante del sistema logístico fronterizo. Ahora bien, una nota de rigor forense y transparencia, queridos todos. En paralelo, circulan imágenes dantescas de bajas civiles cerca de un edificio residencial en Sumy. Ayer les presenté fotografías y un video, ¿no? Al pasar el bisturí forense sobre los dos metrajes obtenidos, aquí podemos determinar la existencia de una poderosa explosión de alta potencia. Pero la física visual del cuadro realmente impide determinar de forma fiable el tipo o la propiedad exacta de la munición sin un estudio directo del embudo y los restos materiales del vector. Sí, hemos recibido testimonio de alguien que ha estado ahí visual, pero nosotros no instrumentalizamos el dolor humano con posiciones políticas de oficina, amigos. Operamos con el teletipo de los hechos crudos. Solamente les pido, por favor, que saquen sus propias conclusiones ya pues de esta primera parte del pliego operativo. Esto, amigos, de lo sucedido en Sumy debe investigarse a profundidad. Lo que siempre llama la atención es de que el eje del colectivo occidental
siempre saltan primero antes que nadie a señalar, ¿no? Y esto es lo que a mí siempre me llama la atención. Pero bueno, esperemos que algún día haya una investigación independiente de lo sucedido. Entremos al infierno sistemático de Zaporozhia y los filtros quirúrgicos de Donbass y el sur. Avanzamos en seco sobre el mapa de la devastación regional de este 4 de julio, pasando el bisturí clínico sobre el segundo polo de la campaña rusa. Los 19 episodios de impacto quirúrgico que convirtieron a Zaporozhia en un infierno balístico, tal y como lo predijimos ayer. Las sirenas y las explosiones fracturaron el chasis de la ciudad en oleadas independientes desde las 8:53 de la mañana, prolongándose a las 9:20, 13:54 y 16:40, para luego desatar un martilleo continuo con bombas de aviación guiadas CAP que impactaron sucesivamente a las 22:07 y 22:29 y las 22:56 de la noche. Zaporozhia, pulmón de la construcción de motores de aviación, ingeniería eléctrica y metalurgia pesada, fue sometida de facto a un ciclo continuo de circuito cerrado. Reconocimiento, ataque, evaluación del daño en tiempo real y ataque repetido. Los pliegues de inteligencia confirman que los hachazos balísticos demolieron hangares industriales, talleres mecánicos y de forma quirúrgica la base de la 55ª Brigada de Artillería Separazada de las Fuerzas Armadas Ucranianas, pulverizando acuartelamientos, zonas de reparación y terminales de comunicación. La ingeniería militar del Kremlin no busca un show mediático. Ejecuta 4 tareas simultáneas: destrucción física de la infraestructura dispersa, forzar la activación o el desgaste de los radares de la OTAN, regolpear tras el análisis satelital y mantener los servicios de emergencia bajo un voltaje de parálisis constante. Zaporozhia, amigos, es el embudo fáctico que conecta la retaguardia profunda con las líneas de fuego entre Orejov y Gulyarpole. Al demoler su estabilidad trasera, las unidades rusas ensanchan mecánicamente su espacio de avance en el barro real. Y bueno, movemos los sensores ahora hacia el frente noreste, porque en la región de Kharkov, el mando ruso operó 5 episodios de impacto de alta selectividad. A diferencia del desgaste masivo, aquí pasamos a la, podríamos llamarle, microcirugía de objetos previamente identificados. Shuguev fue sacudida a las 11 de la mañana, Kharkov a las 12:08 y a las 20:18, cerrando el ciclo en el distrito fronterizo de Dergachi a las 23:59. Kharkov, amigos, es el distribuidor de blindados e instrumentación aeronáutica de Ucrania. Al golpear este chasis a través de Shuguev, el mando ruso corta de un solo hachazo los refuerzos dirigidos de forma simultánea hacia la línea de contacto y la dirección crítica de Kupiansk. Y el estrangulamiento de efectos retardados se consolidó en la región de Dnipropetrovsk con 3 episodios fulminantes. 2 impactos quirúrgicos paralizaron Dnipropetrovsk a las 12:49 y 14:45, seguidos por un castigo contra la infraestructura de Kirov Rog a las 17:40. Dnipropetrovsk es el nudo intermedio definitivo que bifurca la carga militar de Occidente hacia el Donbass, Pakrovsk y el sur. Pero el teletipo de campo arroja un dato de contrainteligencia máxima. Un dron de asalto interceptó y destruyó por completo otra locomotora, no la que mencionamos ayer, otra locomotora en movimiento en el mismo distrito de Kirov Rog. Así que observen la evolución doctrinal. El mando ruso ha migrado de los bombardeos a estaciones estáticas a la cacería directa del material rodante en plena vía. Destruir una locomotora no daña una vía reemplazable, evapora la tracción pesada, bloquea el paso del convoy y retrasa los trenes de municiones de la OTAN y sobrecarga la agonizante red ferroviaria ucraniana. El equipo destruido hoy en el centro de Dnipropetrovsk es un refuerzo que jamás llegará a Pakrovsk ni a Zaporozhia. ¿Qué opinan, amigos? Los leo en comentarios. El control de Konstantinovka.
y la radiografía de la asfixia sur y norte. Pasamos revisión forense a la capa definitiva de nuestra mesa de operaciones en este sábado 4 de julio, conectando los transceptores con el hachazo geopolítico y militar que tritura los relatos de oficina del colectivo occidental. El mando militar ruso ha anunciado oficialmente la captura completa y liberación de Konstantinovka. Por supuesto que mientras agencias transatlánticas como Reuters operan en un vacío de prompter a la espera de que Bankova admita la palpable claridad material. Konstantinovka, el nodo de transporte y fortificación defensiva más crítico del flanco sur de la aglomeración, ha caído. Y la respuesta material no se hizo esperar. A las 23:46 de la noche, un impacto quirúrgico sacudió Slaviansk. No es un bombardeo aislado, es fácilmente el inicio del ablandamiento del último anillo urbanizado que le queda al peón de la OTAN en el Donbass. Nadie habla de un avance libre y feliz, amigos, hacia el espacio operativo. Por delante queda la línea fortificada de Drushkovka, antes de morder el casco urbano de Kramatorsk, pero el chasis del suministro de Donbass está herido de muerte. Miren cómo se ejecuta esta pinza de aislamiento en las regiones periféricas, bloque por bloque, cronómetro en mano. El expediente marítimo de Nikolaev y Gerson, 4 episodios, con impactos quirúrgicos a las 12:48, 13:27 y 20:57. Aquí la ingeniería rusa aplicó un reconocimiento de puntos. El primer golpe fuerza la activación de los radares de la OTAN y los hachazos subsecuentes liquidan los hangares, almacenes, imputo de control de drones marítimos que abastecen las operaciones del Mar Negro y la orilla derecha del Dnieper. A esto se suma un episodio indiviso de las 16:19 horas que machacó los cruces fluviales en la línea entre Gerson y Nikolaev. La advertencia del flanco norte, Chernihiv, un episodio. Un misil táctico pulverizó alrededor de las 16 horas las instalaciones de reparación ferroviaria de Snovsk. Un solo golpe que no inicia una campaña masiva, pero que obliga de forma práctica a Bankova a dispersar y quemar sus escasas baterías de defensa aérea en una zona que creían segura. El complejo logístico de Odessa y el filtro de Poltava. Fuera de la matriz principal, los sensores nos dan información de la destrucción del megacomplejo de almacenamiento de la cadena comercial ATV de Dachnoye, Odessa. ATV es algo así como una línea de supermercados, pero estos mega supermercados, ¿no? Bien amplios. Los residentes locales confirman que las ambulancias operaron en seco y en cadena durante más de 40 minutos evacuando personal militar. O sea que tomates, pollo, quesos y vinos no había en el ATV, ¿verdad? A menos que un batallón entero estaba ahí de festejo. Solo digo, ¿no? Las naves industriales, civiles y los hangares de distribución son el escondite perfecto del armamento de la OTAN. Y el mando ruso los está borrando del mapa. El arco de asfixia energética se cerró en el distrito de Lubensky, Poltava. Donde drones geranio liquidaron una estación de almacenamiento de gasolina. Y de estos casos hay varios, hay bastantes. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Ahora, entremos al dictamen forense general, la guerra contra el nivel interior de reproducción. Amigos, el cambio de doctrina del Kremlin, sí. Los laboratorios mediáticos transatlánticos siguen esperando el clásico ataque masivo de un solo pico nocturno para poder contar misiles en sus pantallas virtuales. La física indomable de los acontecimientos demuestra que Rusia ha migrado hacia un esquema de ciclo continuo de 15 horas de hostigamiento en serie con pausas calculadas. Y no pomposas, pero efectivas a gran escala. ¿Cuál es el significado oculto de esta ingeniería militar?
que el impacto se ha transferido de forma fáctica al nivel inferior del suministro. Ya no se busca únicamente la macrocentral eléctrica, estas grandes arquitecturas de la industria eléctrica, o la refinería principal. No, amigos. Ahora se casa la locomotora y en movimiento. En Quirós Rock ya hemos visto dos casos, ayer y hoy. El camión cisterna de Odarevka. Es que los ucranianos, al darse cuenta que les están dando dale que dale a las gasolineras, ahora están haciendo uso de camiones cisternas o podríamos llamarle gasolineras móviles. Los rusos las están detectando y les están dando destrucción. El transformador local de 110 kV en la subestación Centrolit de Sumy y el hangar de distribución comercial en Odessa, el supuesto susodicho supermercado. Al destruir el tejido capilar de la logística, el mando ruso obliga a Ucrania a un desgaste terminal. Cambiar de rutas de emergencia, activar generadores de respaldo y mover sus brigadas de reparación bajo fuego constante. Es precisamente durante ese desplazamiento caótico donde el chasis defensivo ucraniano se rompe y los almacenes ocultos pues quedan expuestos ante la telemetría satelital rusa o la inteligencia local. Hay que decirlo también. Hay sapos por todos lados, ¿no? En ambos lados. Tras el primer golpe, el propio enemigo delata dónde guardaba sus tanques de combustible de reserva o en qué hangar residencial de Zaporozhye ocultaba los drones evacuados. Rusia demuestra que puede sostener una campaña de desgaste interminable mutando hacia vectores de destrucción más baratos y masivos como los drones de fibra óptica y las bombas CAP. Mientras que el chasis de Kiev se desangra intentando defender simultáneamente la energía de Sumy, por ejemplo, los talleres de Kharkov, los puertos de Nikolaev y el colapso inminente de Slaviansk y Kramatorsk. Y la lista sigue, amigos. En el barro del Donbass, cada kilómetro que las unidades rusas avanzan tras la liberación de Konstantinovka no se mide en metros de tierra, se mide en cuántas locomotoras fueron eliminadas, cuántas subestaciones locales quedaron muertas y cuántos convoyes de la OTAN jamás llegaron al frente. Como les digo, amigos, la vigilancia aquí es un tema de supervivencia absoluta. Saquen sus propias conclusiones de esta transmisión de emergencia. Pasemos al dictamen del modelo SONA y el quiebre geológico de Donbass. Ingresemos al cuadrante forense definitivo de esta jornada de 4 de julio y hablemos del diseño final de la estrategia del Kremlin. El modelo de presión SONA a largo plazo. Poner atención a esta terminología, amigos. Zonas, largo plazo. No victorias inmediatas, no victorias pomposas. Nada que parametre en las pantallas de un gran ataque o de una gran explosión. Asfixia sistemática. Y les digo poner atención porque más adelante vamos a saltar a Ankara y las cosas que supuestamente se van a discutir ahí. Bueno, el mando ruso ha renunciado de forma fáctica a la dispersión uniforme de sus vectores. Ha concentrado casi 3/4 partes de sus golpes en dos polos específicos. La frontera norte de Sumy, bloqueando energía y reservas fronterizas, y vaya que les está funcionando, y el pulmón sur de Zaporozhye, suprimiendo la retaguardia de reparación y logística. Miren la brillantez de la hipótesis de la inteligencia. El objetivo principal del asalto ya no es una infraestructura física aislada, sino colapsar el ciclo de toma de decisiones de Ucrania. Al obligar a Bankova a evaluar daños, activar equipos de respaldo, mover defensas aéreas y dirigir convoyes simultáneamente en Sumy, Zaporozhye, Kharkov, Dnipropetrovsk y Nikolaev, el sistema defensivo de la OTAN pierde velocidad y entra en parálisis general, incluso si los objetos no son evaporados del todo. Paralizan. Por eso, cazar una locomotora en movimiento en Kirov Rock, triturar camiones y sistemas móviles o reventar un transformador local es prácticamente igual
deletar que tumbar una macrocentral. Una gran planta se detiene con un bombardeo pesado, pero descoyuntar una cadena de suministro entera se extirpan sistemáticamente sus elementos más pequeños mediante oleadas consecutivas de reconocimiento y choque. Y no solamente, a un nivel más económico. Ahora, pasemos de inmediato a esta plantilla doctrinal sobre el barro real del frente. Porque el sismo táctico es total, amigos. El presidente de Rusia ha declarado oficialmente la captura completa de Konstantinovka, calificándola como un logro estratégico crucial. Mientras el Estado Mayor anuncia la continuidad de las operaciones ofensivas en la dirección de Donetsk, Reuters y los pronters occidentales guardan silencio cómplice ante la falta de comentarios de oficina de Kiev. Pero la cruda realidad material es inapelable. Konstantinovka, amigos, era el nodo sur y el anclaje definitivo de la gran fortaleza urbanizada del Donbass, que en su momento tenía alrededor de 80,000 habitantes, que integra a Druzhkovka, Kramatorsk y Slaviansk. Como dijo Putin, es la llave para entrar a estas zonas. Su pérdida viola de forma fáctica las configuraciones defensivas ucranianas y los obliga a replegar almacenes, puestos de mandos y líneas de suministros hacia el norte. Miren el mapa táctico de Suriyak Maps. Incluso antes del parte oficial, los flujos informáticos ya confirmaban el corte de las principales vías de abastecimiento de Konstantinovka y el movimiento de grupos de exploración rusos hacia Alexevo-Druzhkovka, que ya está a paso de tortuga, como dicen, ¿no? No se dejen inyectar analgésicos mediáticos, por favor. No estamos ante un espacio operativo libre donde avanzar en grandes columnas o el tipo, ¿cómo es que le llaman estos? Eh, Oleadas de soldados, como siempre los interpreta Hollywood, ¿no? El arenero está plagado de drones, amigos, y densa logramación urbana ralentiza los avances mediante la limpieza. La limpieza es lenta, efectiva, pero lenta. Y el aseguramiento metro a metro. Esto lleva tiempo. En Pakrovsk y Guliapol subsiste una compleja geografía de zonas grises controladas factamente por drones y no por guarniciones estables. Es una zona de no hombres. Por lo que cada reporte de aldea tomada debe filtrarse con realismo clínico. Incluso el mismo Gerásimo ha dicho pues de que se ha tomado Konstantinovka, pero todavía se refiere a que hay pequeños grupos de ucranianos quizás ahí escondiéndose en los sótanos o en las esquinas ahí, qué sé yo, trincheras, y están en un proceso de limpieza. Ojo, que también mencionó esa gran trifulca que sucedió cuando también dieron un mensaje similar a este con referencia a Kupiansk. Y ha dicho y ha confirmado que en ningún momento se dictó algo erróneo, sino que siempre sucede lo mismo. Los ucranianos nunca van a decir, sí, la hemos perdido. Siempre van a estar mandando a grupos prácticamente suicidas para tomar la foto, para poner la bandera y así decir, pues los rusos están mintiendo, no han capturado nada. Sí, hay zonas grises, pero el problema, amigos, cuando miramos zonas grises de este tipo que los ucranianos intentan formar la figura de que los rusos no avanzan, ese es el problema. Ese es el gran problema. Los rusos sí avanzan. O sea que zona gris o no zona gris, de un momento a otro desaparece porque los rusos van en avanzada. El diseño del día es milimétrico y expone una conexión absoluta entre el aire y el barro, amigos. La serie de Zaporozhye congela el flanco sur. Dnipropetrovsk estrangula la logística profunda. Sumi tritura la retaguardia fronteriza y el impacto balístico en Slaviansk, les digo una cosa, es la advertencia final de que la guerra ha ingresado formalmente al último cinturón defensivo del Donbass. ¿Qué opinan?
Pasemos de inmediato al expediente Ankara, el mercado financiero de la OTAN y el circuito de guerra perpetua. Demos un viraje de cota máxima a los sensores de nuestra mesa de operaciones de este sábado 4 de julio, ingresando al subsuelo de alta geopolítica. Los laboratorios de prompter de la media otanista intentan maquillar la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, fijada para este 7 y 8 de julio de 2026 como un foro de diplomacia y defensa. Pero, acá en De qué hablan Geo, desarmamos la física real del acontecimiento. Ankara se ha transformado de facto, les digo, de facto, en un mercado transaccional de armas y finanzas corporativos. Y no soy el único que lo dice. El borrador de la declaración final de la alianza, al que hemos tenido acceso forense, destapa la intención de blindar por adelantado la financiación de Ucrania a 2 años plazos, asignando una partida fija de 70.000 millones de euros para este 2026 y garantizando un suelo comparable para el 2027. Miren la lógica de la inteligencia detrás de este gambito, amigos. Occidente busca retirar el presupuesto de Ucrania de la negociación política anual para convertirlo en una orden de producción industrial garantizada a medio plazo. El dinero será cargado por adelantado en los balances contables de las corporaciones de municiones y drones blindados. Nada personal, solo negocios. La OTAN no expone fuerza actual, sino su intención material de sostener a Ucrania como un peón de consumo militar por un bienio más, exigiendo a los presupuestos europeos cubrir la totalidad de costos mientras Washington repliega sus activos para transferirle la responsabilidad a Europa. Así que no busquemos teorías de conspiración de oficina. El circuito se formaliza abiertamente enfrente de nuestros ojos en las pantallas. La pizarra global expone que el presidente surcoreano Lee Jae-myung desembarcará en Ankara para alinear el complejo militar industrial de Seúl bajo los estándares de la alianza, mientras Canadá presentará la fundación del nuevo Banco de Defensa, Seguridad y Sostenibilidad, una estructura financiera diseñada para captar hasta 100.000 millones de libras en créditos blandos para la expansión fabril de armamento. El resultado forense es un circuito militar industrial supranacional para el cual una confrontación prolongada con Rusia es económicamente más rentable que una paz rápida. Ucrania queda fijada perpetuamente como el laboratorio de pruebas y el consumidor final de un negocio multimillonario. En paralelo, la Unión Europea delata el éxito de la campaña aeroespacial del Kremlin al preparar sanciones quirúrgicas y aisladas contra la cadena de distribución capilar del dron ruso Geranio. Al ser económicamente inviable interceptar drones baratos con interceptores multimillonarios, intentan asfixiar a los proveedores de motores y electrónica civil de terceros países. Una simulación que fracasará en el barro real. A mayor presión de sanciones, la producción rusa mutará con más velocidad hacia componentes propios y canales de adquisición invisibles en el arenero global. Saquen sus propias conclusiones de esta primera pinza corporativa. Ahora se dan cuenta porque les dije poner atención a estos términos: largo plazo, zonas, largo plazo. Rusia ya prevé lo que está sucediendo en Ankara. Van hacia un conflicto largo. Rusia les está demostrando ya desde hoy: estamos preparados para el conflicto largo. No les va a dar cabida. Ahora bien, alerta roja en Irán: la ventana de provocación y la batalla por los interceptores. Amigos, encendamos los transceptores sobre el cuadrante más peligroso del mapa global en este preciso instante. Del 4 al 9 de julio de este año, Irán ingresa formalmente en la ventana geopolítica más inestable y crítica del año con el inicio de los funerales de Estado de Ali Khamenei. Y por cierto, vimos ahí a Medvedev en su procesión solemne, ¿no? El alto mando persa ya emitió una advertencia máxima a Washington y Tel Aviv, prometiendo una respuesta de fuego real en cualquier incursión.
mientras el liderazgo israelí mantiene las amenazas contra el nuevo mando supremo de Teherán, en medio de restricciones estrictas del espacio aéreo en el Golfo Pérsico. La física estratégica determina que cualquier explosión ambigua, sabotaje o provocación durante estas exequias será instrumentalizada para dinamitar las vías de negociación y reactivar una guerra total en el estrecho de Hormuz. Miren el impacto directo que este gambito proyecta sobre el chasis de Kiev. Si la crisis estalla en el Medio Oriente, la consecuencia es doble. Por un lado, desvía y fragmenta por completo la atención y los recursos militares de la Casa Blanca, lejos del tablero europeo. Por el otro, las potencias de la Unión Europea instrumentalizarán la guerra iraní y el conflicto ucraniano como dos caras de la misma confrontación global para justificar la aceleración forzada de sus plantas de armas. Pero el nudo gordiano del barro real radica en el inventario de la defensa aérea. Si las bases estadounidenses e israelíes son sometidas a salvos balísticos masivos y requieren con urgencia misiles interceptores de cuota alta, Ucrania se verá obligada a competir de forma directa por la misma y agotada capacidad de producción del complejo industrial estadounidense. Bankova sabe perfectamente que si el Golfo Pérsico arde, se quedará sin munición antiaérea en Kiev. Y por ello la Junta Militar tiene un interés desesperado en que los presupuestos de financiación se firmen y congelen en la cumbre de Ankara antes de que caiga el primer misil en el tablero de Oriente Medio. La guerra contra la capacidad del sistema para recuperarse se juega en múltiples bandas. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones de este informe de contrainteligencia. Y ahora entremos al expediente predictivo. 24, 72 horas. El cálculo de Ankara y la compactación del fuego. Cerramos las pinzas operativas en nuestra mesa de operaciones, proyectando los transceptores hacia el horizonte de las próximas 24 a 72 horas en el barro real. La física de los acontecimientos determina que no veremos la aparición de un arma mágica o un show de oficina. Lo que se avecina es la mayor compactación y asfixia del sistema logístico que ya está en funcionamiento. El mando del Kremlin ha estructurado una pinza de desgaste continuo que completará las bombas de aviación guiadas CAP con enjambres de drones FPV en el frente y los geranios en la retaguardia profunda, fundiendo los ataques individuales en una campaña científica para destruir la capacidad de Ucrania para transferir y restaurar recursos. Así pues, pasemos el bisturí clínico sobre el mapa de alertas inminentes, bloque por bloque, cronómetro en mano. El continuo en Sumy y Zaporozhye. La región de Sumy mantendrá la mayor actividad de choque, no en una sola oleada masiva, sino en una serie durante todo el día, ampliando el uso de drones FPVs de fibra óptica y UAVs Lightning para cazar la distribución de energía capilar y el transporte fronterizo. En Zaporozhye, yo diría que se espera una nueva serie de bombas guiadas CAP por la tarde y la noche, tras procesarse los datos satelitales del control de daños previo. Los vectores rusos volverán a entrar para liquidar los hangares industriales e identificar las últimas baterías de defensa aérea de la OTAN. Todo esto previsto por los resultados de los últimos 2 días, ¿verdad? Quizás me equivoque. Siempre hay lugar para equivocarse, ¿no? Microcirugía en Kharkov y Dnipropetrovsk. En Kharkov, Shugev y Darakshi continuará el trabajo puntual sobre talleres de blindados y rutas hacia Kupiansk. En Dnipropetrovsk, los sensores quedarán fijos sobre la tracción ferroviaria y las estaciones de clasificación. Si la destrucción de la locomotora en movimiento en Kirov Rock se consolida como doctrina sostenible, pues yo diría que veremos un incremento drástico en la cacería de material rodante. El arco logístico sur, Odessa y Nikolai, mi parte favorita, para serles sincero. Los megacomplejos de almacenamiento, puertos y hangares de drones marítimos están bajo riesgo inminente de impacto. El hachazo en Dashnoye, Odessa, no es un episodio aislado.
marca fácilmente el inicio de una nueva serie destructiva sobre las rutas de suministro costeras. La primera línea y filtro de Ankara. En el barrio del Donbass, la atención se traslada de forma inmediata de la zona limpia de Konstantinovka hacia Alexeo Druzhkovka y Druzhkovka, incrementando simultáneamente el martillero balístico en Slaviansk y Kramatorsk. El objetivo clínico de la inteligencia rusa no es tomar la aglomeración urbana en columnas rápidas, sino reventar su conectividad, destrozar las carreteras, puentes, talleres mecánicos y la transferencia de reservas entre ciudades, crear una asfixia interna. Así que presten atención al subsuelo político, amigos, porque ante la inminente cumbre de la OTAN en Ankara, en ambos bandos les urge demostrar iniciativa material. Rusia respaldará el quiebre de Konstantinovka con nuevos avances y la demolición de la Guardia Profunda. Por su parte, Kiev intentará responder de forma desesperada, golpeando la infraestructura petrolera, energética y de transporte dentro del territorio de la Federación Rusa, buscando convencer a sus aliados de la necesidad fáctica de los nuevos paquetes de armas. Sin embargo, el cálculo de Bankova se topa con el dictamen de acero del Kremlin. El propio Vladimir Putin, al condecorar la liberación de Konstantinovka, vinculó directamente la expansión de la zona de seguridad rusa con el endurecimiento de los ataques ucranianos a larga distancia. A mayor rango de los vectores de la OTAN, más el oeste se desplazará la frontera de fuego real en el arenero global. La vigilancia aquí, amigos, es un tema de urgencia. Ponen atención porque ya esta zona de amortiguación ya no va a ser solamente de 30 kilómetros, se va a expandir más. Ojo, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quién está provocando todo esto? Ahora, el expediente del cronómetro. El Kremlin deja a la OTAN sin cartas antes de Ankara. Amigos, cerramos el flujo de datos de esta transmisión de emergencia, agregando, yo diría, la capa forense que los reportes de oficina de los medios occidentales intentan ocultar de forma deliberada. Y es el factor tiempo. A ver, póngase a pensar y miren la simultaneidad de la física material en el arenero durante las últimas horas. El mando militar ruso no está operando bajo los plazos lentos de la burocracia internacional. Ha ejecutado una maniobra combinada a velocidad de vértigo, en el mismo y preciso ciclo temporal en que Kiev era sacudida por un mega ataque de 570 vectores. Las fuerzas rusas proclamaban la captura total de Konstantinovka, empujaban las líneas de vanguardia hacia Druzhkovka y neutralizaban en seco las oleadas de ataques masivos que Bankova lanzó en las últimas 72 horas. Cientos de drones, los cuales no causaron de forma fáctica el daño estratégico que estimaban los laboratorios del régimen ucraniano. ¿Cuál es el significado político oculto de este cronómetro de acero, amigos? Que toda esta demostración de fuerza, inapelable asimetría industrial, se consolida a solo 3 días de que los líderes de la OTAN se sienten en la cumbre de Ankara este 7 y 8 de julio. La ingeniería de Kremlin les está dictando un mensaje clínico y directo a los jefes de Estado transatlánticos. El peón de la OTAN, dígase Ucrania, se ha quedado fácticamente sin opciones materiales y no tiene una sola carta ganadora que poner sobre la mesa, sobre esa mesa de negociación. Mientras los burócratas discuten en oficinas alfombradas un paquete de 70,000 millones de euros para intentar estirar el proyecto militar por 2 años más. La cruda realidad del barro demuestra que no hay fábricas, ni locomotoras, ni interceptores patrios en los almacenes occidentales capaces de revertir el colapso del chasis logístico ucraniano. Amigos, ponen atención que el Kremlin ha fijado los términos antes de la cumbre. En Ankara no se negociará desde la fuerza, se procesará la quiebra fáctica de un sistema que se quedó sin espacio para esconderse en el arenero global. ¿Sí o no? Saquen sus propias conclusiones, amigos. Y con esto, pues terminamos
este avance informativo, más de qué hablan pronto, porque las noticias no paran. Hay mucho que discutir de lo que está sucediendo en Estados Unidos, principalmente hoy en su 250 aniversario de independencia. Y bueno, ¿qué les sé decir? Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.